¿Cómo está? Muy buena tarde. Soy el doctor en Derecho Ramón Ramos Becerril y formalmente el día de hoy es un gusto comenzar este curso integral de juicios orales. Eh, por supuesto, habíamos prometido desde la investigación y el día de hoy comenzamos con una investigación, con una carpeta de investigación. Pocas veces vamos a ver una instrucción de alguien de parte de nuestro gremio, solo con el Código Nacional, solo con la teoría que tenemos. No, el día de hoy traemos una carpeta de investigación y por supuesto damos comienzo a estos cursos de todo lo integral en juicios orales. Hablando de etapa de investigación, por supuesto que tenemos que remitirnos al título segundo, procedimiento ordinario, capítulo único, etapas del procedimiento. En el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, vamos a ver que el procedimiento penal comprende las siguientes etapas. La de investigación, que es una investigación inicial y que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez para que se le formule imputación. En un segundo momento tenemos una investigación complementaria que comprende desde la formulación de imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. Con lo cual no concordamos, en la realidad esto no sucede así, porque veamos que dice que la investigación complementaria comprende desde la formulación de imputación, cuando sabemos que es a partir del auto de vinculación a proceso, cuando se abre el debate para ver cuál va a ser el término de esta investigación complementaria. Esta es una cuestión que establece nuestro Código Nacional, pero pocos habían advertido. Además, también nos refiere que después vendrá una etapa intermedia o preparación de juicio y que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura a juicio, y la de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento. Bueno, el día de hoy nos corresponde única y exclusivamente esa fase de la investigación y comenzaremos desde el inicio. El artículo 412 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos refiere que el deber de la investigación penal corre a cargo de un agente del Ministerio Público. Este Ministerio Público, que por supuesto a ese nivel es una autoridad administrativa, no es judicial, es una autoridad administrativa, y que a partir del momento que ante él caiga una denuncia o una querella, tiene este deber de investigación. Dicho agente del Ministerio Público tiene que estar investido, por supuesto, de algunos principios, como son el de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto por los derechos humanos. Creo que partiendo de estos principios, pocas veces vamos a ver a un Ministerio Público investido de los mismos, pero sí, también los hay, y esa es la misión, que quien también vea estos cursos pueda tener estas capacidades y estar investido de estos principios. Ojo, el objeto de una investigación no es llevar a la gente a la cárcel. No porque soy Ministerio Público tengo que dar cifras de personas detenidas, como es la realidad. Esa es nuestra realidad en este México. Pero el artículo 213 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos refiere en realidad cuál es el objeto de la investigación y nos dice como primera hipótesis: reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos. Este es el primer objetivo que tendría un agente del Ministerio Público y todo lo que engloba un Ministerio Público. Policía de investigación, peritos, todo lo que tiene que ver con una agencia del Ministerio Público, como primer objetivo es el esclarecimiento de unos hechos. Donde ya sabemos que presentarnos un agente del Ministerio Público es llegar y defender a una persona detenida, porque seguramente, o casi un hecho, que lo van a presentar ante un juez. Pues no, es el esclarecimiento de los hechos, y ya veremos en formas de terminación de una carpeta de investigación o de una investigación
que no siempre tiene que tener el fin eh, de presentarlo a un tribunal de enjuiciamiento, perdón, a un juez de control, no, disculpa, a un juez de control. ¿Esto es para qué? Para comenzar la otra etapa, la de la investigación formalizada, a partir de ese artículo 321. Así entonces, vemos que si el objeto de una investigación es el esclarecimiento de los hechos, derivado de esta misma investigación, el agente del Ministerio Público deberá reunir datos de prueba para sustentar un ejercicio de la acción penal. A todas aquellas personas que dicen que no tienen que acreditar elementos que no son los momentos, pues bueno, los datos de prueba tienen que ser suficientes, eficientes y necesarios para realizar un ejercicio de la acción penal. Es decir, una defensa por parte de la autoridad administrativa ante un juez de control. Y es así como también nos refiere el artículo 213 que la acusación también se debería, con esta investigación, de soportar la acusación contra el imputado. Y no solo la imputación contra el imputado, sino también forma parte de esa misma investigación la reparación del daño. Bueno, en la práctica sí sucede. Seguimos nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. El objeto de las investigaciones que realizan nuestros ministerios públicos en México cumple con este artículo 213. Bueno, veamos qué sucede y qué tenemos en una carpeta de investigación. Todas las carpetas tienen lo mismo y encontraremos que tenemos un acuerdo de inicio donde la gente del Ministerio Público pone la hora, el lugar, el día y el año, el lugar en donde está comenzando esta investigación y por qué hechos. ¿Quién hace la puesta a disposición de la gente del Ministerio Público? Es así como comienza una carpeta de investigación. Esto es la realidad, esto es la intención de nuestros legisladores. Y es así como inicialmente veremos que hay una aceptación y protesta del cargo de asesor jurídico. Aquí ya entendemos que hay una persona como víctima y que tiene una representación jurídica. La Carta de Derechos de las y los denunciantes. Y por supuesto, comenzaríamos con su entrevista. Ya vimos que es a partir de la denuncia o querella cuando viene ese deber de investigar por parte de un agente del Ministerio Público. Por supuesto que dicha denuncia deberá tener los requisitos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, las firmas de quienes son los intervinientes, agente del Ministerio Público, que es el que la recaba, y por supuesto de la persona que emite su deposado. Y así tendremos entrevistas, por supuesto, de los testigos, y todo lo que en ese momento que comienza la investigación vamos a tener. Ya vimos que cumple con estos primeros requisitos nuestra carpeta de investigación, pero hay que poner énfasis en lo que es el acuerdo de inicio. ¿Y por qué? Porque es a partir de ese momento que vamos a establecer, y después de la denuncia, en qué momento se llevó a cabo la detención. Desde aquí ya tenemos que ir preparando porque sabemos cómo se maneja nuestro sistema. ¿Sí cumplieron con eso de esclarecer los hechos? Vamos a ver, apenas vamos a ver. Pero vía de mientras sabemos que en México todo es fabricado. La mayoría tiene algo que está mal. Si hubiera algo uniforme, si recabaran la declaración de las personas, cómo lo dicen y qué realmente pasó, habría problemas. Todos son formatos, todo es introducción de información que en realidad le van dando la forma. Esto es una cuestión indicativa.
vienen a traer situaciones. ¿Cuándo han visto ustedes una declaración donde digan, ya vine, pasó esto? No, desde que el Ministerio Público pregunta cuándo, cómo y dónde, en su obligación como Ministerio Público, para darle forma tanto a la imputación como posteriormente a la acusación. Pues tenemos un problema. Muchas veces ellos creen que darle forma exagerando los hechos va a tener un impacto mayor ante un juez de control y posteriormente ante un tribunal de enjuiciamiento. Pero, ¿qué hemos detectado? Que no ceñimos con precisión una carpeta de investigación. ¿Cuántas personas no se suben a una audiencia inicial y no saben ante qué se están enfrentando? Bueno, ya vimos acuerdo de inicio. ¿En qué momento llegó la persona detenida ante la gente del Ministerio Público y quién lo llevó? Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque a partir del deposado, entrevista de los elementos aprensores, vamos a empezar a contabilizar ese tiempo de entre la detención y la puesta a disposición ante agente del Ministerio Público. Si ellos llegaron el día de hoy, en estos momentos, el detenido a las 4:10 y la detención fue a las 8 de la mañana, ¿hay coherencia? Ya se excedió 8 horas para la puesta a disposición ante un agente del Ministerio Público. Y hay un problema. Y ahí como abogados detectamos y a ver, de la entrevista del policía aprensor o primer interviniente, como le han estado llamando, fue a las 8 de la mañana. Y el acuerdo de inicio del Ministerio Público es a las 4:10 del día de hoy, ya empieza a haber un problema. Ya como abogados ya tenemos que saber que eso forma parte de nuestro alegato para establecer una ilegal detención. La puesta a disposición de una persona detenida ante agente del Ministerio Público es de manera inmediata. Es más, hay criterios donde están estableciendo
injustamente privada de su libertad. Pero ¿qué pasa? Pues tenemos la prisión preventiva en México, tenemos no solo la oficiosa, de acuerdo a esa reforma de diciembre del 2025, sino también tenemos la prisión preventiva justificada, que ha generado tantos debates, que ha condenado a México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en México tenemos dos criterios, y los dos son válidos. Centro-Sur, que pugna por la libertad de las personas basándose en que hay una condena contra el gobierno mexicano, y Zona Sur, donde dice no, es justificable la prisión preventiva y todos deberían de estar en la cárcel mientras se les investiga. Es así como comenzamos esta parte de la investigación, donde vemos que lo importante del objetivo de la investigación, el esclarecimiento de los hechos, tratar de saber la verdad. ¿Sí se dirigen para allá nuestras investigaciones? ¿Cuál es la frase primordial de los ministerios públicos? Que lo suelte el juez. ¿Por qué? Porque yo tengo ya la indicación de mis responsables, ¿no? Aquí en la fiscalía sí se trata. Esa es la mentalidad, eso es lo que en realidad sucede. Pocas veces vamos a ver una puesta a disposición y el uso de un artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El Ministerio Público tiene la capacidad a ese nivel administrativo de investigación inicial de decir, oye policía, me estás poniendo a disposición una persona y te tardaste en traerlo. Lo voy a soltar y lo voy a investigar por fuera. ¿Cuál sería el trámite? Que se vaya a mesa, ¿no? ¿Sí se hace? No, no se hace. Persiste con el peligro de que el juez diga, hay una ilegal detención, Ministerio Público, no te encargaste de analizar ese artículo ese artículo que te obligaba a decir que era ilegal la detención. 146 y 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, no solo el Ministerio Público va a iniciar la investigación, sino va a ver si se dan las condiciones de que la detención fue legal, el Ministerio Público. ¿Y qué vamos a encontrar en la carpeta de investigación? Pues después de captar esa denuncia con la cual comienza toda investigación, también recabar las declaraciones, entrevistas de los primeros respondientes, de los policías aprensores, y de ahí darse cuenta si la detención fue correcta o incorrecta. ¿Por qué? Porque va a emitir un acuerdo de retención a partir de que el Ministerio Público, ya hablamos de dos actos jurídicos, el acuerdo de inicio y el acuerdo de retención, donde el Ministerio Público, después de haber recabado ya entrevistas, denunciantes y policías, va a decir, estás en lo correcto, policía, y ahora yo retengo a la persona. Ojo, a partir del acuerdo de inicio comienza el término de 48 horas que puede estar una persona. Bueno, no, el acuerdo de inicio es cuando me lo traes. Pero si, como vimos, ya se tardaron 8 horas, también tiene que cargar con esas 8 horas, el Ministerio Público. Las 8 horas antes de la puesta a disposición, no comienza a correr a partir del momento que lo llevaron, no. Las 48 horas es a partir de ese momento. Y si no, también el Ministerio Público comienza a violar derechos humanos. A partir de la retención, es la calificación de la detención tentativa que hace el Ministerio Público y que llevaron a cabo los policías de la detención. Es aquí en el análisis de ese artículo 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde podrá decir, a mi criterio, te tardaste y es no ilegal, sino si la pusiste a disposición, pero no reúne las exigencias. Lo voy a decretar libertad y después voy a investigar. Tienen ese derecho los ministerios públicos, que también después se les va a convertir en una obligación,
porque van a tener que defender la detención que hicieron los policías y la retención que él calificó, porque él calificó que todo estaba bien. Y a partir de que él retiene, sigue la investigación. ¿Para qué es esa retención? Para continuar con su objetivo, el esclarecimiento de los hechos. Y si no tener los datos suficientes para realizar una imputación, ¿por qué se realiza esa imputación? Por un delito. Pero dicen, hecho con apariencia de delito. No, tú estás imputando que él, conforme a tal artículo del Código Penal, hizo algo. Sí hay un delito y sí debería de existir ese análisis, o por lo menos nosotros tenerlo presente, porque de ahí partiríamos si se da o no, cuál es nuestra forma de trabajar, de defender a una persona. Y es así como después de esta calificación de la detención, pues también comienza la labor de defensa. ¿Qué haríamos dentro de una carpeta de investigación donde ya pasamos hasta la retención? Pues vamos a comenzar a llevar esos datos para decir, bueno, la retención es suficiente. Uno. Dos, la cuestión de una defensa activa a nivel investigación, donde cuántas veces no vemos que imputan hechos y hay videos de que no pasó así o de que la persona está en otro lugar. Pues es tratarlos de ministrar al Ministerio Público, dárselos y decirle, no puedes mandarlo a un juez de control, a una audiencia inicial, no la va a afrontar. Desde aquí te los traigo. ¿Por qué? Porque en las formas de terminación el Ministerio Público puede abstenerse de realizar ese ejercicio ante un juez de control. Pero, ¿qué tenemos? ¿Sí sucede? No sucede. No sucede. Tenemos que ir preparados para la culminación de una investigación con una puesta a disposición a juez de control. Es así como el Ministerio Público, derivado de esos datos, hablando en cuestión de delitos patrimoniales, vamos a ver periciales en materia de contabilidad, cuando son delitos de robo o fraudes. Vamos a ver cuestiones psicológicas, cuando son delitos sexuales, violación, abuso sexual. Vamos a ver periciales en medicina forense criminalista, cuando son delitos de homicidio, lesiones. Ahí comienza esta parte. Anteriormente había formas de cómo llevar a cabo protocolos, les llamaban, protocolos de investigación. Una guía de cómo cuadrar un delito de robo, cómo dirigir esa investigación favorable y exitosa para un delito de robo. Había protocolos de homicidios, había protocolo de abuso sexual, violación. Hoy ya no tenemos nada, tenemos agencias especializadas, pero de repente también consignó narcomenudeo. Azcapotzalco también llevó a cabo puesta a disposición sexuales de narcomenudeo. Ese tipo de cosas vemos, no es extraño, sí sucede. Vemos puestas a disposición de narcomenudeo cuando es narcotráfico. Creo que era más fácil haberlo puesto a disposición del Ministerio Público correcto desde que llegó, porque hasta quedaba más lejos Avenida Jardín. Pero a esto nos enfrentamos. Hay acuerdos entre fiscalías, hay normatividad que tratamos de dar de forma, pero no cumplimos, esa es la verdad. Y bastaría hacer análisis generales con los tribunales, donde a lo mejor con información pública decirles cuántos asuntos reclusorio norte, reclusorio oriente y reclusorio sur al día no se califican las detenciones. Pero bueno, eso ya formará parte de algún otro ejercicio que realizaremos. Y entonces el Ministerio Público continuará y avanzará las investigaciones. Anteriormente era el Ministerio Público quien hacía las inspecciones. Hoy día le giran un oficio a la Policía de Investigación, que es el auxiliar principal de los agentes del Ministerio Público, y va a ir a realizar las inspecciones, ¿no? El Policía de Investigación es el que, de acuerdo a una orden, se presenta al lugar de los hechos. Va a sacar fotografías y las van a integrar como datos de prueba. ¿Qué otras? Tendríamos también la revisión de personas cuando son delitos de lesiones, hasta homicidios, donde ya no es el Ministerio Público el que va y da fe
cómo está la persona, cómo viste, sino se auxilia por parte de los elementos de la policía de investigación. ¿Qué hacemos como nosotros como defensores? Pues muchas veces es empezar a llegar elementos al Ministerio Público como que pues nuestro representado tiene un domicilio fijo, ahí vive, tiene familia, eh, en definitiva que no es un riesgo, trabaja, estudia, tiene familia. Eso es lo que más podemos llevar a cabo ante un agente del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque también él tendría que analizar incluso en el cierre de su investigación que no hay peligros. Esos peligros de los que nos hablan el artículo 167, 168 y 169 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Peligro de obstaculización de un proceso, peligro de obstaculización de la víctima y por supuesto esa presunción de que no se va a sustraer a la acción de la justicia cuando mienten en los domicilios, ¿no? O no los quieren dar. Muchas veces el hecho de que se reserven lo toman en cuenta los ministerios públicos y los tribunales como que no se quiere dar la información. Pero esto tiene un impacto en ese artículo 20 constitucional que nos dice que si ellos no quieren decir nada, no los puedes obligar y no se puede tomar en contra su silencio. Entonces, si ellos no quieren decir su domicilio, estamos obligados nosotros como operadores a probarlo. Y bueno, momentáneamente es parte de esto, es así como de la revisión de una carpeta de investigación, tendremos todo este material, en particular bajo este sistema que tendríamos que analizar el acuerdo de inicio y confrontarlo con el acuerdo de retención. Si no tenemos datos ahí, pues tenemos que entrar al fondo, analizar todas y cada una de las entrevistas para establecer que la detención no es legal. Todas nuestras detenciones son legales, la mayoría son ilegales. Cada uno le da su forma, cada uno entiende, pero la mayoría son ilegales. Y es coherente el resultado de la ilegalidad ante jueces de control, ¿no? También ellos absorben esa parte y muchas veces califican de legal las detenciones ilegales. Pero ya vimos y avanzamos, por supuesto, que tenemos que tener ciertas reglas en cuanto a los datos. Ahorita fue de manera genérica. Bueno, ya tenemos una entrevista. Ya tenemos periciales, ya tenemos informes. Pero también tenemos que todos estos datos debe de haber un registro. ¿Cuál es el registro? En entrevistas, pues ese documento que firman quienes deponen, ¿no? Y nos dice el artículo 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tanto el Ministerio Público como la policía deberán dejar registro de todas las actuaciones que se realicen durante la investigación. ¿Qué es la carpeta de investigación? Es una bitácora. Todo es una bitácora. Pero si nos vamos a analizarla,
parte de todo lo que vamos a razonar en una audiencia inicial. En cuanto a esto, tenemos, por supuesto, ya vimos el acuerdo de inicio, ya vimos el acuerdo de retención, y sí opera todo esto de esa manera. Ya vimos que, y fuimos dando un avance conforme las disposiciones del Código Nacional. Artículo 212 del Código Nacional, y fuimos avanzando tomando en consideración una carpeta de investigación. Ya pusimos en práctica la norma con la práctica, la carpeta con el código. Sí sucede, sí sucede. Yo lo que quiero que en realidad comience a, nuestro público, nuestra audiencia, quienes estén con nosotros, a captar la realidad de cómo opera nuestro sistema en México. Ya hablé del código y de la carpeta. Bueno, es importante establecer que cuando ustedes llegan a una agencia del Ministerio Público, lo primero a lo que se van a enfrentar es al policía de la entrada. El policía de la entrada es el que les va a decir a qué vienes. Vengo a ver si está una persona detenida. ¿Y a dónde nos van a mandar? A una pantalla donde se supone deben de estar publicitados los datos de las personas que ahí tienen puestas a disposición. Después de verificar esa pantalla, resulta que la persona que representamos no está ubicada. Tenemos que ir con el Ministerio Público porque los clientes dicen aquí lo trajeron y ahí lo metieron. Vamos, ¿y quién tiene a esta persona a disposición y con qué número de carpeta? Porque si preguntamos por el nombre así de dígame la carpeta, no la traigo, voy llegando. Y si no la van a hacer de fácil, así de, sí, sí, ya tenemos el número, permítanos. Y menos en asuntos relevantes, ¿eh? En asuntos relevantes nos van a esconder la información como no se imagina. Pero tenemos que obligar a que este Ministerio Público sepa que sabemos que
legislador. Y es así como inicialmente veremos que hay una aceptación y protesta del cargo de asesor jurídico. Aquí ya entendemos que hay una persona como víctima y que tiene una representación jurídica. La Carta de Derechos de las y los denunciantes. Y por supuesto comenzaríamos con su entrevista. Ya vimos que es a partir de la denuncia o querella cuando viene ese deber de investigar por parte de un agente del Ministerio Público. Por supuesto que dicha denuncia deberá tener los requisitos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, las firmas de quienes son los intervinientes, agente del Ministerio Público, que es el que la recaba, y por supuesto de la persona que emite su deposado. Y así tendremos entrevistas, por supuesto, de los testigos y todo lo que es en ese momento que comienza la investigación vamos a tener. Ya vimos que cumple con estos primeros requisitos nuestra carpeta de investigación, pero hay que poner énfasis en lo que es el acuerdo de inicio. ¿Y por qué? Porque es a partir de ese momento que vamos a establecer, y después de la denuncia, en qué momento se llevó a cabo la detención. Desde aquí ya tenemos que ir preparando, porque sabemos cómo se maneja nuestro sistema. ¿Sí cumplieron con eso de esclarecer los hechos? Vamos a ver, apenas vamos a ver. Pero vía de mientras, sabemos que en México todo es fabricado. La mayoría tiene algo que está mal. Si hubiera algo uniforme, si recabaran la declaración de las personas, cómo lo dicen y qué realmente pasó, habría problemas. Todos son formatos, toda es introducción de información que en realidad le van dando la forma. Esto es una cuestión indicativa. Vienen a traer situaciones. ¿Cuándo han visto ustedes una declaración donde digan, ya vine, pasó esto? No, desde que el Ministerio Público pregunta cuándo, cómo y dónde, en su obligación como Ministerio Público, para darle forma tanto a la imputación como posteriormente a la acusación. Pues tenemos un problema. Muchas veces ellos creen que darle forma exagerando los hechos va a tener un impacto mayor ante un juez de control y posteriormente ante un tribunal de enjuiciamiento. Pero, ¿qué hemos detectado? Que no ceñimos con precisión una carpeta de investigación. ¿Cuántas personas no se suben a una audiencia inicial y no saben ante qué se están enfrentando? Bueno, ya vimos acuerdo de inicio. ¿En qué momento llegó la persona detenida ante el agente del Ministerio Público y quién lo llevó? Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque a partir del deposado, entrevista, de los elementos aprensores, vamos a empezar a contabilizar ese tiempo entre la detención y la puesta a disposición ante agente del Ministerio Público. Si ellos llegaron el día de hoy, en estos momentos, el detenido a las 4:10 y la detención fue a las 8 de la mañana, ¿hay coherencia? Ya se excedió 8 horas para la puesta a disposición ante un agente del Ministerio Público. Y hay un problema. Y ahí como abogados detectamos y a ver, de la entrevista del policía aprensor o primer interviniente, como le han estado llamando, fue a las 8 de la mañana. Y el acuerdo de inicio del Ministerio Público es a las 4:10 del día de hoy. Ya empieza a haber un problema. Ya como abogados ya tenemos que saber que eso forma parte de nuestro alegato para establecer una ilegal detención. La puesta a disposición de una persona detenida ante agente del Ministerio Público es de manera inmediata. Es más, hay criterios donde están estableciendo que el máximo en una ciudad como la que vivimos, justificable, es de 3 horas. Entonces, si ya a las 8 de la mañana, a las 4 de la tarde, pues ya pasó un tiempo considerable para establecer que hay algo extraño.
Vienen otras cuestiones como el Registro Nacional de Detenciones, donde los policías están obligados a tener este registro y decir que la detención fue a cierta hora, a quién detuvieron por cuestiones de identidad. Pero bueno, ya vimos, ahí ya hay un problema y tenemos que irlo anotando. Derivado de dichas circunstancias, nos dice tener datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal. ¿Qué significa esto? Pues que hay elementos para decir que sí hay un delito. ¿Y cuándo va a haber un delito? Cuando se reúnan esos elementos objetivos, subjetivos, normativos. Muchos dicen que no es el momento de hacerlos valer y nos hablan de apariencias de delitos. O sea, el hecho de que parezca delito es suficiente para que las personas estén privadas de su libertad. Criterios como los estándar mínimos probatorios, todo eso ha sido cercenar nuestro derecho penal y por eso ya la mayoría de los operadores no es pensante. Bueno, parece delito, dicen que le quitó una botella y fue con violencia. Parece robo, debería de ser robo. Entonces, ¿para qué estás investigando? Pero bueno, ya después hablaremos de esos criterios, debatiremos este tipo de circunstancias, porque al grado de que ese estándar mínimo probatorio quede en un simple dicho y una imputación, también es violatorio de derechos humanos. Esto a guisa personal, esto es un criterio personal, donde si yo llevo a cabo la investigación de un hecho, considero que es robo, pues tengo la obligación de comenzar ese análisis y decir si se da una conducta, si se da un resultado. Entonces sí tenemos que tener presentes nuestro derecho penal. Para quien diga que no, para los criterios de nuestra corte, para los operadores que dicen, bueno, es suficiente, pues creo que forman parte de algo que le hemos denominado a esos estudiosos del derecho que no ven más allá de lo que es la innovación. El derecho penal mexicano es fuerte, tiene toda una trayectoria, toda una historia, hablando desde tipo penal, cuerpo del delito y hoy hecho con apariencia de delito. Yo sí quiero que vean desde este momento que el tipo penal traía más de 100 elementos a probarlos. El cuerpo del delito disminuyó a partir de un artículo 122 del Código de Procedimientos Penales para la Ciudad de México y vino a traernos 20 elementos, suponiendo. No es momento de hacer un cálculo, pero de 100 a 20. Bueno, ¿por qué lo hicieron nuestras autoridades, nuestros legisladores? Pues porque no podían acreditar esos 100 elementos y dijeron, creamos cuerpo del delito y a ver si podemos. Tampoco pudieron. Y al día de hoy nos crean el hecho con apariencia de delito, parece delito, no sé si sea, y no sé si sea un juego léxico, pero seguimos en lo mismo. Y ahora vienen esos debates de, a nivel investigación, vinculación, no hay valoración. ¿Y por qué no es dato? ¿Y por qué no es prueba? No es cierto, también hay valoración, si no, no se dictaran las vinculaciones. Que le pongamos otro nombre y hoy se llame ponderación, es una cosa. Lo que hoy sí día respeto es esa transición. Muchos jueces y operadores del sistema nos hablan de el dato de prueba, medio de prueba y la prueba, y nos dicen es el avance y la evolución de la prueba dentro de un proceso. Pero para nosotros también el dato de prueba finalmente se le pondera y se le dicta vinculación y la persona está detenida, ¿no? Y no, eso va en contra del principio de presunción de inocencia. Claudia Campuzano decía que con este sistema todos deberían de estar afuera y una vez probada su culpabilidad, pues comenzaría ese intento por parte del Estado de privarlos de su libertad. ¿Por qué? Porque no solo obteniendo una sentencia condenatoria esto se acaba. Sabemos que viene una apelación contra la sentencia, sabemos que viene un amparo contra esa
resolución de la sala confirmando una sentencia, pero sí tenemos que poner mucho énfasis en que esta investigación es la semilla de que un juicio tenga un resultado positivo, que tengamos a una persona justamente privada de su libertad. Pero ¿qué pasa? Pues tenemos la prisión preventiva en México, tenemos no solo la oficiosa, de acuerdo a esa reforma de diciembre del 2025, sino también tenemos la prisión preventiva justificada, que ha generado tantos debates, que ha condenado a México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en México tenemos dos criterios, y los dos son válidos. Centro-Sur, que pugna por la libertad de las personas basándose en que hay una condena contra el gobierno mexicano, y Zona Sur, donde dice no, es justificable la prisión preventiva y todos deberían de estar en la cárcel mientras se les investiga. Es así como comenzamos esta parte de la investigación, donde vemos que lo importante del objetivo de la investigación, el esclarecimiento de los hechos, tratar de saber la verdad. ¿Sí se dirigen para allá nuestras investigaciones? ¿Cuál es la frase primordial de los ministerios públicos? Que lo suelte el juez. ¿Por qué? Porque yo tengo ya la indicación de mis responsables, ¿no? Aquí en la fiscalía sí se trata. Esa es la mentalidad, eso es lo que en realidad sucede. Pocas veces vamos a ver una puesta a disposición y el uso de un artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El Ministerio Público tiene la capacidad a ese nivel administrativo de investigación inicial de decir: oye, policía, me estás poniendo a disposición una persona y te tardaste en traerlo. Lo voy a soltar y lo voy a investigar por fuera. ¿Cuál sería el trámite? Que se vaya a mesa, ¿no? ¿Sí se hace? No, no se hace. Persiste. Con el peligro de que el juez diga: hay una ilegal detención del Ministerio Público, no te encargaste de analizar ese artículo ese artículo que te obligaba a decir que era ilegal la detención. 146 y 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, no solo el Ministerio Público va a iniciar la investigación, sino va a ver si se dan las condiciones de que la detención fue legal. El Ministerio Público. ¿Y qué vamos a encontrar en la carpeta de investigación? Pues después de captar esa denuncia con la cual comienza toda investigación, también recabar las declaraciones, entrevistas de los primeros respondientes, de los policías aprensores. Y de ahí darse cuenta si la detención fue correcta o incorrecta. ¿Por qué? Porque va a emitir un acuerdo de retención a partir de que el Ministerio Público, ya hablamos de dos actos jurídicos, el acuerdo de inicio y el acuerdo de retención, donde el Ministerio Público, después de haber recabado ya entrevistas, denunciantes y policías, va a decir: estás en lo correcto, policía, y ahora yo retengo a la persona. Ojo, a partir del acuerdo de inicio comienza el término de 48 horas que puede estar una persona. Bueno, no. El acuerdo de inicio es cuando me lo traes. Pero si, como vimos, ya se tardaron 8 horas, también tiene que cargar con esas 8 horas, el Ministerio Público. Las 8 horas antes de la puesta a disposición no comienza a correr a partir del momento que lo llevaron, no. Las 48 horas es a partir de ese momento. Y si no, también el Ministerio Público comienza a violar derechos humanos. A partir de la retención, es la calificación de la detención tentativa que hace el Ministerio Público y que llevaron a cabo los policías de la detención. Es aquí en el análisis de ese artículo 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde podrá decir: a mi criterio,
te tardaste y es no ilegal, sino si lo pusiste a disposición, pero no reúne las exigencias. No voy a decretar libertad y después voy a investigar. Tienen ese derecho los ministerios públicos, que también después se les va a convertir en una obligación, porque van a tener que defender la detención que hicieron los policías y la retención que él calificó, porque él calificó que todo estaba bien. Y a partir de que él retiene, sigue la investigación. ¿Para qué es esa retención? Para continuar con su objetivo, el esclarecimiento de los hechos. Y si no tener los datos suficientes para realizar una imputación. ¿Y por qué se realiza esa imputación? Por un delito. Pero dicen, hecho con apariencia de delito. No, tú estás imputando que él, conforme a tal artículo del Código Penal, hizo algo. Sí hay un delito. Y sí debería de existir ese análisis, o por lo menos nosotros tenerlo presente, porque de ahí partiríamos si se da o no, cuál es nuestra forma de trabajar, de defender a una persona. Y es así como después de esta calificación de la detención, pues también comienza la labor de defensa. ¿Qué haríamos dentro de una carpeta de investigación donde ya pasamos hasta la retención? Pues vamos a comenzar a llevar esos datos para decir, bueno, la retención es suficiente. 1. 2. La cuestión de una defensa activa a nivel de investigación, donde cuántas veces no vemos que imputan hechos y hay videos de que no pasó así o de que la persona está en otro lugar. Pues es tratarnos de ministrar al Ministerio Público, dárselos y decirle, no puedes mandarlo a un juez de control, a una audiencia inicial, no la va a afrontar. Desde aquí te los traigo. ¿Por qué? Porque en las formas de terminación el Ministerio Público puede abstenerse de realizar ese ejercicio ante un juez de control. Pero, ¿qué tenemos? ¿Sí sucede? No sucede. No sucede. Tenemos que ir preparados para la culminación de una investigación con una puesta a disposición a juez de control. Es así como el Ministerio Público, derivado de esos datos, hablando en cuestión de delitos patrimoniales, vamos a ver periciales en materia de contabilidad, cuando son delitos de robo, fraudes. Vamos a ver cuestiones psicológicas, cuando son delitos sexuales, violación, abuso sexual. Vamos a ver periciales en medicina forense, criminalista, cuando son delitos de homicidio, lesiones. Ahí comienza esta parte. Anteriormente había formas de cómo llevar a cabo protocolos, les llamaban, protocolos de investigación. Una guía de cómo cuadrar un delito de robo, cómo dirigir esa investigación favorable y exitosa para un delito de robo. Había protocolo de homicidios, había protocolo de abuso sexual, violación. Hoy ya no tenemos nada, tenemos agencias especializadas, pero de repente también consignó Narcomenudeo Azcapotzalco, también llevó a cabo puesta de discusión sexuales de narcomenudeo. Ese tipo de cosas vemos, no es extraño, sí sucede. Vemos puestas a disposición de narcomenudeo cuando es narcotráfico. Creo que era más fácil haberlo puesto a disposición del Ministerio Público correcto desde que llegó, porque hasta quedaba más lejos Avenida Jardín. Pero a esto nos enfrentamos. Hay acuerdos entre fiscalías, hay normatividad que tratamos de darle forma, pero no cumplimos. No cumplimos, esa es la verdad. Y bastaría hacer análisis generales con los tribunales, donde a lo mejor con información pública decirles cuántos asuntos reclusorio norte, reclusorio oriente y reclusorio sur al día no se califican las detenciones. Pero bueno, eso ya formará parte de algún otro ejercicio que realizaremos. Y entonces el Ministerio Público continuará y avanzará estas investigaciones. Anteriormente era el Ministerio Público quien hacía las inspecciones. Hoy día le giran un oficio a la Policía de Investigación, que es el auxiliar principal de los agentes del Ministerio Público, y va a ir a realizar las inspecciones, ¿no? La Policía de Investigación es el que, de acuerdo a una orden, se presenta al lugar de los hechos. Va a ver, va a sacar fotografías,
y las van a integrar como datos de prueba. ¿Qué otras? Tendríamos también la revisión de personas cuando son delitos de lesiones, hasta homicidios, donde ya no es el Ministerio Público el que va y da fe de cómo está la persona, cómo viste, sino se auxilia por parte de los elementos de la policía de investigación. ¿Qué hacemos como nosotros como defensores? Pues muchas veces es empezar a llegar elementos al Ministerio Público como que pues nuestro representado tiene un domicilio fijo, ahí vive, tiene familia. En definitiva que no es un riesgo, trabaja, estudia, tiene familia. Eso es lo que más podemos llevar a cabo ante un agente del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque también él tendría que analizar incluso en el cierre de su investigación que no hay peligros. Esos peligros de los que nos hablan el artículo 167, 168 y 169 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Peligro de obstaculización de un proceso, peligro de obstaculización de la víctima y por supuesto esa presunción de que no se va a sustraer a la acción de la justicia cuando mienten en los domicilios, ¿no? O no los quieren dar. Muchas veces el hecho de que se reserven lo toman en cuenta los ministerios públicos y los tribunales como que no se quiere dar la información. Pero esto tiene un impacto en ese artículo 20 constitucional que nos dice que si ellos no quieren decir nada, no los puedes obligar y no se puede tomar en contra su silencio. Entonces, si ellos no quieren decir su domicilio, estamos obligados nosotros como operadores a probarlo. Y bueno, momentáneamente es parte de esto. Es así como de la revisión de una carpeta de investigación. Tendremos todo este material. En particular, bajo este sistema, ¿qué tendríamos que analizar? El acuerdo de inicio y confrontarlo con el acuerdo de retención. Si no tenemos datos ahí, pues tenemos que entrar al fondo, analizar todas y cada una de las entrevistas para establecer que la detención no es legal. Todas nuestras detenciones son legales. La mayoría son ilegales. Cada uno le da su forma, cada uno entiende, pero la mayoría son ilegales. Y es coherente el resultado de la ilegalidad ante jueces de control. No, también ellos absorben esa parte y muchas veces califican de legal las detenciones ilegales. Pero ya vimos y avanzamos, por supuesto, que tenemos que tener ciertas reglas en cuanto a los datos. Ahorita fue de manera genérica. Bueno, ya tenemos una entrevista. Ya tenemos periciales, ya tenemos informes. Pero también tenemos que todos estos datos debe de haber un registro. ¿Cuál es el registro? En entrevistas, pues ese documento que firman quienes deponen, ¿no? Y nos dice el artículo 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tanto el Ministerio Público como la policía deberán dejar registro de todas las actuaciones que se realicen durante la investigación. ¿Qué es la carpeta de investigación? Es una bitácora. Todo es una bitácora. Pero si nos vamos a analizarla, ya tenemos un registro. Hay una entrevista. Tenemos una entrevista y por supuesto que de acuerdo al artículo 217 nos dice, utilizando al efecto cualquier medio que permita garantizar que la información sea completa, íntegra y exacta, así como el acceso a la misma por parte de los sujetos. Nosotros sabemos que esto es una entrevista, pero en realidad este es el registro. La entrevista es lo que obtuve. Esto es un registro. ¿Por qué? Porque están los datos de la persona. Dónde se realizó, por quién se realizó. Y lo que hacemos es, está su firma,
pues sí está su firma y está la firma de quien la recabó. Sí, dice que es un agente del Ministerio Público. Eso es lo que tenemos que saber. Esto es un registro de un dato de prueba. El dato de prueba es la entrevista. Esto es el registro. Físicamente esto es el registro. Y ahí estaría el Ministerio Público que hizo esta carpeta, cumpliendo con nuestro artículo 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este mismo registro, pues nos lo van a poner a disposición, también es así que aquí lo tenemos. También está cumpliendo el Ministerio Público con ese principio que le obliga el Código Nacional de hacernos público a la defensa contra qué nos enfrentamos o de qué vamos a defender a nuestro cliente. Tenemos entonces así que el artículo 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales va en relación a ese artículo 217 porque nos deben de dar acceso a los registros. El Ministerio Público no nos puede ocultar nada, nada. Por ahí el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla de la reserva de los actos de investigación y es cuando nos dice que los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido, los objetos, registros de voz, imágenes, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes podrán tener acceso. Es decir, son reservados para todos, menos para mí, que defiendo a una persona, o para quien va a representar a la persona. Excepciones para el acceso a la información. El Ministerio Público podrá solicitar excepcionalmente al juez que determinada información se mantenga en reserva. ¿Cómo qué? Los datos de la denunciante, los datos de la víctima, eso puede tener una secrecía. También para nosotros, pues sí, cuando así suceda, pero muchas veces esto puede impactar, porque forma parte de todo lo que vamos a razonar en una audiencia inicial. En cuanto a esto, tenemos, por supuesto, ya vimos el acuerdo de inicio, ya vimos el acuerdo de retención, y sí opera todo esto de esa manera. Ya vimos que, y fuimos dando un avance conforme las disposiciones del Código Nacional. Artículo 212 del Código Nacional, y fuimos avanzando tomando en consideración una carpeta de investigación. Ya pusimos en práctica la norma con la práctica, la carpeta con el código. Sí sucede. Yo lo que quiero que en realidad comience nuestro público, nuestra audiencia, quienes estén con nosotros, a captar la realidad de cómo opera nuestro sistema en México. Ya hablé del código y de la carpeta. Bueno, es importante establecer que cuando ustedes llegan a una agencia del Ministerio Público, lo primero a lo que se van a enfrentar es al policía de la entrada. El policía de la entrada es el que les va a decir a qué vienes. Vengo a ver si está una persona detenida. ¿Y a dónde nos van a mandar? A una pantalla donde se supone deben de estar publicitados los datos de las personas que ahí tienen puestas a disposición. Después de verificar esa pantalla, resulta que la persona que representamos no está ubicada. Tenemos que ir con el Ministerio Público porque los clientes dicen aquí lo trajeron y ahí lo metieron. Vamos, ¿quién tiene a esta persona a disposición y con qué número de carpeta? Porque si preguntamos por el nombre, así de dígame, la carpeta no la traigo, voy llegando. Y si no la van a hacer tan fácil, así de, sí, ya tenemos el número, permítanos. Y menos en asuntos relevantes, En asuntos relevantes nos van a esconder la información como no se imaginan. Pero tenemos entonces que tenemos que obligar a que este Ministerio Público sepa que sabemos que tiene a disposición una persona y que sabemos desde qué momento se le puso a disposición. Va a salir, nos va a decir, sí, yo lo tengo, la carpeta es esta, pero pues voy a comenzar mi investigación, lo veo mañana. Y es irnos así, pues sí, muchas veces tenemos que enfrentarnos a eso y no podemos hacer otra cosa más que nombrarnos
a través de la oficialía del parte. Esto si tenemos la firma del imputado, porque en todo momento nos lo van a, no nos van a permitir esa libre conversación con él. Si mucho hacemos, sí nos lo dejan ver, pero no nos van a dejar que nos firme nada. Entonces va a seguir todo este sistema. ¿Y qué va a suceder? ¿Qué va a pasar hoy en el Ministerio Público? Quiero ver la carpeta, por qué lo tienes, con qué empiezo. Nos van a decir, viene por robo y espérate, estamos en las diligencias. ¿En qué momento comenzamos nosotros nuestra defensa realmente activa? Pues tenemos que hacerlo por fuera y tenemos que hacer una investigación también. Ya no somos, como anteriormente, solo si el Ministerio Público nos decía. Si en ese inter que el Ministerio Público no nos quiere recibir, nosotros comenzamos a investigar, a ir al lugar de los hechos, si hay testigos, qué pasó, si hay cámaras que evidencien que no pasaron las cosas como siempre lo van a decir los policías o el Ministerio Público a darle esa forma. Tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando nos toque ya presentarnos, ya nombrarnos, tenemos que hacer ese despliegue de datos que pudimos obtener para tratar de que el Ministerio Público decrete una libertad ante sede ministerial, que pocas veces vamos a ver. Pero esa es la idea. Muchas veces llegábamos, nos nombrábamos y ya sabíamos a dónde se iba a ir. Pero no, también tenemos que hacer ese despliegue, uno, o de tener una carpeta distinta a la que hizo el Ministerio Público con nuestros datos. El Código Nacional ya le quitó esa fortaleza al Ministerio Público y ya resuelve. No, no resuelves. O sea, está en ti la decisión, pero ahora tengo yo otra carpeta. Y es así como vamos a llegar ante un juez de control. Él me va a dar copias de su registro, yo le voy a dar copias de los míos y va a comenzar una contienda jurídica. Pero esto es lo que quisiera yo transmitirles que sucede ante agencias del Ministerio Público. Ya después hablaremos de cuestiones como esos viejos, esas viejas costumbres que era llegar a un Ministerio Público y pues te puedo ayudar, yo lo declaro y vete por aquí y ya son 25,000 pesos. Llegar y tener ya listos 500 pesos porque si no, no te dejan entrar a hablar con la persona que defiendes. Todo ese despliegue económico que se suscita ante las agencias del Ministerio Público creo que formará parte de algún debate, no de la clase, pero esta es la realidad a la que nos enfrentamos. Quien les diga, vean su código y vean la carpeta y así se sigue, no es cierto. No es cierto, eso es lo ideal. Eso tendría que suceder, pero en la realidad no existe. Entonces también tenemos que saber a qué nos enfrentamos para saber afrontarlo. Lo ideal es eso, que se cumpla con las exigencias del Código Nacional de Procedimientos Penales, que tengamos una carpeta de investigación lo más apegada a esa normatividad, con ustedes. Pero no sucede. ¿Qué es lo ideal? Bueno, tenemos noticia de que algo sucedió. Llegan los policías, oye, me robó. Oye, mató a alguien. Y va corriendo la persona, ¿no? Llegan los policías, a ver, te aprendo. Ya investigaron si sí pasó, que fue en el homicidio que llevamos. Ya pasó, ya se probó que él sí fue, ¿no? Nada más le dijeron, oye, el que va corriendo mató a una persona. Y se van todos los policías contra él. ¿Y quién se fue a investigar si sí había matado? Lo detienen. Lo llevan hasta el lugar donde dicen que pasó. Y hay un hallazgo, que es la persona que falleció abajo de un carro, ¿no? Ese es un hallazgo. ¿Qué es lo ideal? Pues que a partir de ese momento se acordone la zona. ¿Para qué? Para no perder evidencia. Porque aparte hubo disparos y es en la calle. Y resulta que el carro donde presumen se llevó a cabo el homicidio es en donde se llevaron a cabo los hechos. ¿Qué hacía un policía arriba de un carro particular? Hay que empezar a preguntarnos, hay que empezar a hacer teorías y críticos y no creer siempre lo que pone el Ministerio Público. Ese es nuestro deber. El Ministerio Público lo que hace es recabar el dato y esto me dijo, ¿no? Y el criterio muy cerrado a veces de quien representa la fiscalía es,
todos cometen delitos. Yo creo que hasta su misma familia hace algo en contra de ellos. Eso lo debemos de erradicar. Tenemos que ser más formales. Sí, hoy me debo a esto y represento los intereses de una fiscalía. Mi deber correcto es hacer esto, ser legal, cumplir con las exigencias del Código Nacional. Y nosotros somos defensores. No, yo le creo a mi cliente, dice que él no fue, pobrecito. Sí, también. No, debemos de cambiar el paradigma y abrirnos a las expectativas. Yo represento los intereses de él y yo lo voy a defender. Si la primera impresión es él no fue, pues bajo ese sentido, tener los datos de prueba, los registros y el Ministerio Público cerrado y no, todos son culpables, vas a ver, por mí te vas con un juez. No. ¿Qué pasa en nuestras investigaciones en México? Cuando hay una persona fallecida en la vía pública y le hablan a los policías, oye, hay un muertito aquí. Así, vamos a ser objetivos. Llega el policía y basculea al muerto. No, ya se perdió evidencia. Y nos han dicho eso. En realidad nos dicen, oye, lo primero que hace el policía es saber qué trae. Porque se han encontrado carteras de 20,000 pesos, de 30,000. De verdad el policía cuando encuentra un muerto en la vía pública y en su carro, no busca qué hay en el carro para ver qué se va a llevar a su casa. A eso nos enfrentamos. El día que seamos objetivos y digamos, sí sucede, vamos a comenzar a avanzar. Ya se perdió evidencia. ¿Cuál es el resultado de esa investigación donde sabemos que desde que inició hay un acto delictivo? Porque eso es robar. Todos los policías lo primero que hacen, ¿qué policía hoy día no hace eso? Ellos se excusan diciendo es que yo tenía que ver quién era, la identificación, tener elementos, sí, forma parte, pero no forma parte el aprovecharse de un momento para llevarse los bienes de las personas. Eso es una realidad. Todos, es más, ojalá y algún día podamos invitar a alguien desde la policía y nos diga por qué llevan a cabo ese tipo de actividades. O sea, ¿por qué los motiva? Si hay algún sentido, si se los exigen ¿cómo le llaman? Sus jefes. Porque muchas veces, ¿cuánto no pasa de que también está ese mito de que los policías tienen que llevar a personas detenidas? Sean o no sean. Y de ahí viene la creación de delitos. Eso forma parte de nuestra real investigación. Desde ahí hay esa problemática con nuestros operadores, porque el policía finalmente es alguien muy importante, que es el primer respondiente, el que sabe que sucedió. La otra, nuestras víctimas. Van a una agencia del Ministerio Público, me robaron 100 pesos. Y el Ministerio Público, híjole, no, es que por 100 pesos el juez no la va a creer y la va a liberar. Ponle 1,000. Y hay una mentira. Y el que miente al principio ya mintió siempre. Eso no es cierto. Bueno, hay que tomar en cuenta que lo demás sí lo dijo con lealtad los jueces de Puebla, ¿no? No, pero es que esa parte de analizar las retractaciones trae una problemática. Eso es lo que creen los jueces. Pero ¿por qué sí le creen al principio y no le creen cuando llegan y dicen que crecí mentí? ¿Por qué se les hace difícil a los jueces creer eso? Y empiezan a valorar, no, es que a lo mejor ya la pensó y se arrepintió. No, pues la mayor parte de los asuntos que te llegan es por gente que no analizó qué estaba haciendo en el inicio. Y después lo meditó, reflexionó y se está arrepintiendo. ¿Por qué de los imputados sí dicen, te llevo a cabo tu proceso? Y si dices que te arrepientes, te beneficia. Y yo he visto en la práctica muchos jueces analizando ese tipo de circunstancias y no somos coherentes, no somos congruentes. Es más fácil decir que alguien denunció falsamente y después se le dio sentimiento, lo pensó y que diga, no es cierto,
Pero ¿por qué no lo dicen? ¿Cuántas veces no hemos visto a los ministerios públicos diciéndole, me dices esto y te abro carpeta por falsedad, ¿eh? ¿Cuántos asuntos no llegan y así de, es que yo no dije eso? Bueno, y ya le dijiste al Ministerio Público y a tu asesor. Sí, pero el Ministerio Público dice que me va a meter a la cárcel. Entonces, ¿dónde trabajamos para el esclarecimiento de los hechos? ¿Dónde, desde que comenzamos a hablar eso se les dijo, no estás para mandar gente a la cárcel? Y donde vemos también, híjole, la cuestión de derechos humanos, ¿no? Que llega alguien a denunciar válidamente y le empiezan a decir, no, eso no es delito. Y ya nos enfrentamos a problemas como los derechos humanos donde le hablan y le dicen, no importa que no sea delito, tú levántale la denuncia como ella diga. Y eso debería de ser, o formar parte, tenemos que cambiar este sistema de investigación, porque está trayendo secuelas, asuntos no resueltos, y todo es carga de trabajo. Todo es carga de trabajo. Si fuéramos obligados a cumplir ese artículo 212 y decir, mi función como operador es el esclarecimiento de los hechos, cambiaríamos todo. Todo. Y hoy día que estamos en juicios orales, estamos hablando de investigación, ¿eh? Todavía no llegamos al juicio oral donde vamos a estar con el juez, vamos a hablar. No, es la investigación. Vamos a hacer una bitácora. Vamos a crear papel, que se llaman registros, ¿no? Ya lo vimos. Se llaman registros. Y nosotros también como defensa vamos a tener una carpeta igual y cuando el Ministerio Público me dé su carpeta, yo le voy a dar mis registros y a ver. ¿Por qué? Porque también como operadores tenemos la obligación de no ocultarle nada al Ministerio Público, ni al asesor, ni a la víctima. Pero si partimos de que todas nuestras investigaciones hay un acto ilegal, ¿están debidamente integradas esas carpetas? Si el policía que llegó y vio a la persona fallecida le quitó la identificación, si el policía llegó y le quitó su cartera, regularmente ¿a dónde se van a ir nuestras líneas de investigación? Lo asaltaron. Y si no lo asaltaron y lo mató el amigo, la novia, o él a la novia, ya perdimos evidencia y las líneas de investigación no son certeras. Perdimos el deber de lealtad. Y no tenemos que hacerlo, tenemos que ir más allá. Si partimos de que los análisis de las carpetas es siempre hay algo malo, pues vamos a tener un resultado positivo. No todas, no todas en particular. Hay otras donde se lleva a cabo esa debida diligencia, la rapidez con que tiene que actuar un ministerio público, la lealtad. No es lealtad a la víctima, es la lealtad con su profesión. Y muchas veces se confunde por parte de los operadores, en particular nosotros sí con nuestros clientes, pero le vamos a dar forma a esas salidas. No siempre hay que ser cuadrados y saber que lo que tenemos es lo que sucede. Si empezamos a ver que hay algo malo, hay que tomar acciones con respecto de la investigación. Oye, policía, si veo que robaste algo del lugar de la persona fallecida que te dijeron que fueras a ver, o del carro al cual te metiste, hay una violación y hay una infracción a las cuestiones de privacidad. Todos los asuntos van a tener algo en particular. Si le decimos al policía, oye, si detienes a alguien, no le pegues porque eso va a trascender a lo demás. Es correcto que en México de estas investigaciones haya culpables absueltos. Es correcto que de todo esto haya inocentes sentenciados. No, y nos estamos envolviendo en un sistema que vive de eso, de esa confusión. En México, al día de hoy, nada sucede. Pero no sucede. Ya posteriormente veremos cuáles son las deficiencias que se presentan en carpetas de investigación, pero este es nuestro intro. Con esto comenzamos y yo quiero agradecerles y culminar esta sesión, porque para mí, reitero, es mi pasión el derecho, es mi pasión los juicios orales. Soy segunda generación a partir de que se implementó este sistema
y también tenemos la dicha de haber conocido un sistema anterior en nuestro sistema penal mexicano y formamos parte de la creación de lo que hoy día pretendemos mejorar.